Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín. Aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Para mí el momento más feliz de la vida, poder estar con ustedes, con nuestros televidentes de Telemedellín. Y qué rico cuando podemos hablar por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. A veces no se los digo porque tengo otras cosas para decir, pero hoy se los quiero decir. Gracias por estar con nosotros. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Parihueliando con Vos, Natalia, y Parihueliando con Vos. Ya Natalia les dijo gracias, todo nuestro cariño y nuestra gratitud, porque nos acompañan muy puntuales en una cita de 4 a 5 de la tarde. Resulta que a veces cuando vamos a esas citas donde nuestros especialistas no somos tan puntuales, hoy sí, y todos los días que veamos Parihueliando con Vos. Esta también es una cita porque el consultorio a veces tratamos temas médicos, temas de salud, donde integramos salud mental, salud física, salud oral, bueno, la salud integral de todos nuestros televidentes. Otros días, Natalia, hablamos de esos temas jurídicos donde incluimos esas diligencias, las vueltecitas que de pronto no son tan fáciles de hacer y que requieren del paso a paso que los especialistas nos pueden explicar, y otros días parihueleamos de ciudad. Eso es lo que hacemos aquí todas las tardes para que ustedes nos llamen a la línea telefónica que les anunció y se la reiteramos, 268-6033. Y hoy es día de salud mental, ese ideal de ser perfeccionista. A nosotros nos han hablado del perfeccionismo como un rasgo de la personalidad, donde muchas veces somos bastante exigentes con nosotros mismos. ¿Qué tal si hoy conocemos hasta qué punto es algo positivo y en qué momento debemos empezarlo a manejar, a darle un control a ese rasgo de nuestra personalidad, Natalia? Eso es lo que vamos a parihuelear hoy. Claro que sí, Andrés, y de pronto con un poquito de preocupación, porque a nosotros la sociedad, los colegios nos imponen, siempre tenemos que ser mejor, siempre tienes que mejorar, tienes que evolucionar, tienes que comprarte un carro, no, ya tiene que ser otra marca, apartamento, no, ya tiene que ser una casa, mejor dicho, el que primero compre el avión. Entonces, a ver, ¿qué tan bueno es estar todo el tiempo dándonos garrote? ¿Qué tan bueno es siempre estar perfecto? Nadie es perfecto, y creo que es lo primero que tenemos que entender hoy, que nadie es perfecto y que todos venimos y tenemos diferentes procesos, pero de eso nos va a hablar nuestra psicóloga. Ella es María Antonia Lemos, psicóloga clínica. Antes de llegar a la Universidad EAFIT, porque es profesora allí, estuvo trabajando en la Universidad de La Sabana, Universidad Católica de Colombia, Universidad CES, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad San Buenaventura y Universidad de Antioquia como docentes de cursos en pregrado y posgrado. Muchísimas gracias, María Antonia, y parihueliando con Vos. Muchas gracias, Natalia, qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, Gracias. María Antonia, aquí empezamos con conceptos muy básicos. Andrés les dice de coquito, que nos gusta tanto. Cuando hablamos de alguien perfeccionista, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que ahorita Andrés lo definió muy bien cuando dijo que generalmente lo vemos como un rasgo de personalidad en el que las personas buscan cada vez hacer las cosas de una mejor manera. Y en ese sentido hablamos de las personas que se fijan en esos detalles, en tratar de no cometer un error, en tratar de estar pendientes siempre de hacer las cosas lo más perfectos posible. Y ahí una frase, Natalia, que acabaste de decir que es fundamental, entender que cuando decimos lo más perfectos posible quiere decir que no hay cosas perfectas, se trata de hacerlo lo mejor posible. María Antonia, entonces aquí ya empezamos con uno de esos conceptos que es desde donde parte todo este tema. Mencionamos rasgo de personalidad. Si estamos hablando de los rasgos de la personalidad, quiere decir que es algo inherente al ser humano. Es decir, todos tenemos rasgos diferentes. O sea que desde ahí estamos definiendo que sí, esto es natural que haya personas con ese rasgo de la personalidad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay muchas personas preocupadas. Y eso es a lo que vamos a llegar más adelante. ¿Hasta qué punto lo podemos manejar? Pero entonces, ¿cuáles son esos rasgos de personalidad? O de pronto, ¿cómo se define la personalidad de una persona a partir, y perdón la redundancia, a partir de sus rasgos? Digamos que es muy importante entender que la personalidad es aquello que nos hace diferentes. Cada uno de nosotros tiene características que nos definen, y en ese sentido es que hablamos de personalidad. Hay tantas teorías de personalidad como autores ha habido en la psicología, pero uno de los rasgos que digamos más estudiamos puede ser el perfeccionismo, especialmente porque en culturas occidentales la perfección
perfección ha tendido a ser como un ideal y en ese sentido pues se vuelve importante estudiar el perfeccionismo. Entonces, la personalidad es aquello que cada uno de nosotros somos o la manera como se define, que en los niños decíamos que era como cuando uno le pregunta a los niños, ¿usted cómo es? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de usted? Así, uno le pregunta a un niño y él es capaz de decirle soy ordenado, soy desordenado, soy juicioso. Igual, el perfeccionismo hace parte de esas definiciones que tenemos y que por eso mismo sabemos que se forma a lo largo de la vida, como la personalidad. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podríamos decir, a ver, si una persona empieza a organizar mucho el closet o está todo el tiempo moviendo, por ejemplo, yo pongo estas tacitas acá, pero al ratico las estoy moviendo porque no, es que aquí hay 2 milímetros y aquí 3, como esas manifestaciones que podemos empezar a ver y que de pronto los televidentes pueden decir, ve, revisemos este tema, quedémonos hoy en Parihueliando y ahorita pregunto a ver si es que me estoy volviendo muy perfeccionista o no. Ok, Natalia, digamos que ahí vienen las partes que empiezan a ser importantes del perfeccionismo. El perfeccionismo como un rasgo de personalidad simplemente nos está hablando de las personas que tratan de hacer las cosas de la forma mejor posible, de la forma más perfecta posible. Y en ese sentido implica todos esos esfuerzos o esa concentración en los detalles que a veces hacemos. Entonces, sí hay personas que se pueden concentrar en cómo ponen la taza, pero otros pueden ponerse a ser más detallistas, por ejemplo, con cómo se ven, cómo es su físico. Entonces, si estoy teniendo un gordito, si el peinado me quedó mal, si tengo la nariz un poquitico más salida de lo que lo quisiera tener, las personas se vuelven perfeccionistas a veces con diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos precisamente del perfeccionismo, implica mirar esa concentración en el detalle y tratar de hacer las cosas perfectas en diferentes ámbitos de la vida. 268-6033 para que nos llamen a parihuelar con nosotros y con esta psicóloga clínica que con seguridad les va a ayudar a definir muchas de esas situaciones alrededor del perfeccionismo. 268-6033. Bueno, por aquí nos gusta establecer también esa delgada línea. Yo me imagino que la mayoría, o diría que todos los seres humanos, y perdóneme porque hablo desde la ignorancia, uno no podría hablar así en general, pero creo que en este caso amerita, cuando estamos haciendo algo en nuestros trabajos, en nuestro hogar, cualquier actividad, uno no piensa, no, lo que pasa es que la voy a hacer de cualquier manera. No, uno simplemente, uno considera, creo, que lo está haciendo como se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la delgada línea entre hacer las cosas bien hechas, con la rigurosidad que de pronto atañe cada una de las tareas, y ya ser perfeccionista? Y creo que acabaste de tocar un tema, Andrés, súper importante, y es este asunto de nosotros todos tratamos de hacer las cosas posiblemente lo mejor posible. Sin embargo, hay diferencia en la manera que hacemos las cosas. Hay veces que hacemos las cosas como nos las piden. Es decir, hacemos lo que nos piden. A veces queremos hacer más de lo que nos piden, o sea, ir un poquito más allá y buscar ese detalle que estamos haciendo. Y hay personas que además tienen un grave problema, que ahí es donde de pronto más adelante supongo que entraremos en esas desventajas, y es que a veces ni siquiera se atrevan a empezar una tarea porque saben que no la van a poder hacer perfectos. Como que decimos, no, yo no sé cantar muy bien, entonces precisamente prefiero no cantar. Pero entonces en ese caso, esas personas que también, que no se atreven, están dentro del rasgo de los perfeccionistas también. Algunos de ellos, o sea, sabemos que algunas personas, y por eso la pregunta a veces más importante que hay que hacer frente a un comportamiento, una conducta, es ¿por qué se está dando? Entonces, cuando a veces le preguntamos a algunas personas, nos dicen, es que yo no me atrevo a cantar porque sé que no voy a cantar como canta Pavarotti. Pues claro, posiblemente entonces nadie va a poder cantar, pero posiblemente si uno se esfuerza, va a lograr hacerlo lo mejor posible de acuerdo a las capacidades propias. María Antonia, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de ser perfeccionista? Yo creo que lo bueno, la cultura nos lo ha mostrado mucho. O sea, nosotros tenemos una cultura en la que nos han mostrado que tratar de hacer las cosas bien es algo que nos da estatus, que nos da reconocimiento, que hace que desde que estamos muy pequeñitos en los colegios a uno siempre le dicen podrías dar más. Es bueno que te esfuerces más. Uno siempre está buscando llegar, por ejemplo, a esa nota máxima. Y a veces esto, digamos que puede ser positivo porque las personas reciben un estatus o un reconocimiento por aquello que están haciendo. Igualmente hay un refuerzo personal. No hay nada más rico que cuando uno siente que hizo una tarea y la termina y dice, uy, cómo me quedó bien hecha. Y si yo le pongo cuidado a los detalles y hasta corrijo palabras en un texto, pues puedo decir qué bien lo que estoy haciendo y qué bien me está saliendo. Digamos que lo malo sería que nos concentremos tanto en eso que no seamos capaces de no hacer nada o de quedarnos sin entregar algo.
Yo sé que muchas personas me van a matar por esta pregunta, pero quiero ser abogada del diablo. ¿No es muy horrible poner a los niños y a los adolescentes a toda hora tienes que ser mejor, tienes que ser perfecto, no puedes sacar 8, tienes que sacar 10? Eso nos los pone también en constante estrés, cuando por ejemplo los niños y los adolescentes deberían ser más felices, poder jugar más con el balón, tocar sus instrumentos. ¿Ese aspecto qué? Yo creo que no fuiste abogada del diablo, sino abogada de todo Medellín, en serio, porque creo que una de las cosas más importantes que hay que empezar a hacer es a entender que tenemos que tener estándares, pero que esos estándares tienen que ser flexibles y además se deben acomodar a lo que cada persona pueda dar. Yo no puedo tener el mismo nivel de exigencia cuando estoy haciendo una tarea de algo, por ejemplo, que me gusta, que domino, para la que tengo talento, como por ejemplo si me pones a hacer algo en deportes, que en mi caso no tengo ninguna habilidad. Posiblemente lo mejor que yo pueda hacer es tener un dominio aceptable de eso. Entonces esos estándares deben ser flexibles con esos niños, con esos adolescentes y también con nosotros mismos. Dama, yo creo que hemos esbozado muchos de los temas que hay que desarrollar con más tiempo en otros segmentos del programa, porque por ahora nos vamos a ir con la primera llamada telefónica. 268-6033, nos llama desde Castilla Jason Cardona. Muy buenas tardes, Jason, Parihueliando con vos. ¿Ustedes cómo están? Nosotros muy bien, aquí aprendiendo mucho y como empezando como a reflexionar a ver hasta qué punto somos perfeccionistas o no. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien, bendecido por Jesucristo. Ah, bueno, eso nos alegra mucho. Qué bueno que tenga esa actitud y que se sienta bien. Cuéntenos qué quiere aprender hoy, qué quiere que le cuenten o cómo quiere que de pronto le pueda responder nuestra invitada. Yo quiero preguntar, es que yo soy una persona discapacitada, ciega. Sí, señor. Y yo cojo las cosas por ahí, esos puntos, y me las coge, me las bota, y a mí me da mucha rabia, yo no sé qué puedo hacer ahí. Sí, señor. Eso es todo. Perfecto, Jason, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Entonces aquí ya le van a responder. Bueno, entonces aquí tenemos una condición adicional y es que él menciona, hace énfasis en que él es una persona con una discapacidad visual, ¿cierto? Entonces aquí también podríamos establecer hasta qué punto es perfeccionismo o no a partir de esas necesidades particulares que tiene de encontrar las cosas en la ubicación en las que las dejó o en donde están. Y creo que esto es muy importante y tener en cuenta como los contextos personales, ¿cierto? Porque digamos que precisamente de lo que nos habla pues el televidente es de algo que es muy importante y es que los ambientes sabemos hoy en día que se deben adaptar a las condiciones de las personas que tienen discapacidad. No son las personas con discapacidad quienes se deben adaptar al ambiente, porque de eso se trata realmente la adaptación desde los paradigmas actuales. ¿Y eso qué implica? Simplemente que debemos tratar de que aquellas personas que tienen discapacidad, el ambiente se les preste. Obviamente es muy probable que a veces eso nos lleve a ser, digamos que exagerados o demasiado detallistas en debería estar más corridito hacia un lado o hacia el otro, que yo ni siquiera tenga que buscar. Pero a veces las personas que tenemos todas nuestras capacidades es posible que no nos demos cuenta la importancia que tiene ese detalle. Creo que en el caso del televidente lo que habrá que mirar es de qué manera también se lo puede decir a la persona para facilitar esto y que ella también entienda la condición en la que él se encuentra. Quisiera que hiciéramos rápidamente, antes de que nos vamos a mensajes, énfasis un poquito en esa recomendación, porque entonces en ese caso la idea no es esperar a la discusión después de que se da la situación, sino una orientación previa. Venga, es que yo tengo tales condiciones, estas necesidades. ¿Cómo lo puede plantear entonces esa comunicación necesaria? Creo que es fundamental, por ejemplo, que aquellas personas que están asistiendo a una persona con discapacidad se pongan en el lugar de la persona con discapacidad y le diga, bueno, si yo estuviera en este sitio, si yo tengo que hacer estas cosas, ¿dónde debo encontrar las cosas que tengo a mi alcance? Por ejemplo, me imagino que las cosas básicas con las que tengo que hacer movilidad, el hecho de que no me tropiece con algo, debe ser algo fundamental para esta persona. Entonces, son condiciones que a veces cuando prevenimos y anticipamos, logramos que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida y que tengan una mejor satisfacción con su relación de familia. Muy bien, vamos a ver entonces después de este corte de mensajes institucionales los tipos de personas perfeccionistas, porque estamos hablando de ¿es ideal ser perfeccionista o no? Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte. Estás viendo Parihueliando con Vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental sobre ese ideal de ser un perfeccionista. Lo hacemos con la psicóloga clínica María Antonia Lemos. Y nosotros tenemos una línea telefónica habilitada para que llamen 268-6033. Natalia, ya tenemos llamada. Claro que sí, Julio Álvarez desde San Cristóbal. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Adelante, Julio, te escuchamos. Julio, aló, aló. Ahora sí. Estoy en televisión. Hola, ¿cómo estás? Estoy en un programa de televisión. Estás en un programa de televisión, estás en Telemedellín, el mejor canal. Adelante, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ah, bueno. No, un tema pues para mí número uno, a mí me molesta mucho. No, esto es perfecto como Dios. No, es que las cuestiones en la perfección dan una buena imagen y ambientan el lugar. Ambientan el lugar. Le voy a decir, por ejemplo, en la cuestión de infraestructura, uno ve en unas partes de la ciudad unos lugares hermosos que dan ganas uno de quedarse, y ve uno en las partes donde uno vive, por ejemplo la ingeniería no da como esa misma igualdad donde se pueden hacer las cosas iguales. Que yo siempre he tenido una frase, porque hay así y aquí no, para que toda esa cuestión de la perfección, eso da como algo de estatus, pero no lo voy a decir, por ejemplo, en la cuestión ya personal, ya eso es cada cual, yo lo digo en la cuestión colectiva que también se debería de dar. Voy a darle un ejemplo. ¿Por qué la vía a tal parte es tan perfecta y la de nosotros es a medias, donde se puede hacer la perfección? ¿Por qué la infraestructura de este colegio en tal parte es tan perfecta y nosotros no? Julio, te entiendo muy bien lo que estás diciendo. Para que se dé la igualdad. Claro, Julio, te entiendo muy bien lo que estás diciendo, a lo que te refieres, pero me gustaría mucho que le preguntáramos a la psicóloga, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes perfeccionista? Porque en realidad en tema de psicología sí necesitamos es como hacerle la pregunta a la psicóloga y ella no nos puede hablar de la ciudad. ¿Tienes alguna pregunta sobre, tú crees que eres perfeccionista? ¿Crees que necesitas de pronto algún consejo de la psicóloga? ¿Tienes una experiencia personal? Sí, por ejemplo, lo mío, la cuestión del perfeccionalismo es lo ambiental, la cuestión de que esta cosita debe quedar en esta forma, de que estos colores deben dar una igualdad, para que la dé la buena imagen de ser uno perfeccionista. Miren el caso, claro, es lo ambiental, miren lo que ustedes tienen ahí atrás, los adornos, sí. Eso está una perfeccionista en el qué, en la cuestión señor. Logística, la presentación del programa. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Usted como psicóloga, ¿qué le puede decir a Julio cuando lo escucha y habla tanto de la perfección ambiental? Yo creo que Julio nos hace ver una cosa que es fundamental y es cómo ciertos rasgos de nuestra personalidad no solo se forman, por ejemplo, por la casa. Siempre que hablamos de la personalidad decimos, hay cosas que vienen desde nuestro temperamento, desde nuestra genética, otras cosas vienen desde nuestra familia, que nos enseñaron nuestros papás, pero hay un asunto que es fundamental y es que hoy en día todos los estudios nos muestran que también nuestro ambiente, la cultura en la que vivimos, la ciudad en la que estamos, el hecho de que hagamos parte como de la parte occidental del planeta y no de la oriental, hace que muchos de nosotros sí tengamos ciertos valores o rasgos que para nosotros son importantes. Vivimos en una ciudad en la cual lo estético es importante y el hecho de que lo estético sea importante hace obviamente que cada uno de nosotros se preocupe por eso, tanto en lo personal como en lo ambiental, como le pasa a Julio, que quiere todo de alguna manera perfecto y bonito. 268-6033 si quieren preguntarle a nuestra psicóloga clínica sobre esos rasgos ese rasgo más bien de personalidad de ser un perfeccionista. Bueno, y antes de seguir con el cuestionario les voy a preguntar si quiere cafecito. Sería súper. A usted también, ya le voy a dar el café, pero entonces vamos a resolver algo. Lo acaba de mencionar y también yo lo tenía muy pendiente antes con las llamadas de los televidentes, porque usted dice que este rasgo de personalidad de pronto es mucho más marcado en la cultura occidental. Y ahorita dice que no tanto en la cultura oriental, o sea, esas personas que viven en otros países, como por decir algo, en Asia, que cuando estamos hablando de los chinos, de los japoneses, para que lo tengan ahí muy presente las televidentes, que son mayorcitas.
uno, desde aquí, desde la cultura occidental, escucha mucho que ellos hablan de la introspección, del mejoramiento continuo de ellos mismos. Eso no está relacionado con el perfeccionismo. Porque nosotros, cuando hablan de los latinos, pues porque estamos ubicados a este lado, se supone que somos más relajados, uno diría, no somos tan perfeccionistas. ¿Por qué estás siendo tan enfática con que sí somos más perfeccionistas aquí en el occidente? Creo que además eso tiene que ver con algo fundamental y es el asunto de que nos demos cuenta cuáles son los valores importantes en cada una de las culturas. Las culturas orientales son culturas mucho más centradas en lo colectivo, en el bienestar colectivo. Las culturas occidentales son mucho más centradas en el bienestar individual. Nos preocupamos mucho por el individuo. Entonces, cuando hablamos generalmente de culturas orientales, son culturas que están enfocadas en el crecimiento personal, pero para hacer que las comunidades funcionen de forma adecuada. Piensen lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto de Japón. Uno veía a la gente preocupada no solo por salir del lugar del desastre, sino por ayudar a otros a que salieran del lugar del desastre. Es decir, hay una preocupación muy fuerte desde ahí. Nuestras culturas sabemos que son más individualistas y eso marca... quien pueda. Exactamente. Y eso marca una diferencia enorme en lo que tiene que ver nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestro estado de ánimo, hasta muchos de nuestros hábitos en salud, pues porque obviamente queremos es estar bien nosotros. Y cuando hablamos de perfeccionismo, y ahorita Natalia dijo que vamos a hablar de los tipos, no sé si ahí nos dé para que empecemos a hablarlos. Te los voy a preguntar. Súper, porque precisamente uno de los tipos de ser perfeccionista tiene que ver con el estatus. Yo quiero ser perfeccionista para tener un mejor estatus, que es lo que nos pasa en esta cultura occidental. Muy bien, María Antonia, vamos a hablar. Entonces los tipos son compulsivo, de logros y estatus. Si quieres empecemos a revisar muy bien estatus, que lo acabas de mencionar. Perfecto, entonces digamos que en la cultura occidental vamos a encontrar que los últimos dos, lo que tiene que ver con el estatus y el logro, van a ser muy importantes o prevalecen de forma importante. Con respecto al logro, tenemos las personas que se preocupan por hacer las cosas y que cuando están haciendo algo dicen, yo la podría haber hecho mejor. No se comparan con otros, la comparación es consigo mismo. Están diciendo, la vez pasada me fue mejor, yo esta vez debería poderlo superar, ¿por qué no lo logré? Es decir, es una competencia consigo mismos y con alcanzar la perfección a nivel personal, muy orientado a la cultura individualista. Igualmente lo que tiene que ver con el estatus. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando entre nosotros y estamos diciendo, esa está más bonita que yo, esa, no sé, se peinó mejor, hizo un mejor trabajo que yo, está cantando mejor que yo. O sea, entonces nos vamos comparando y queremos siempre tener ese reconocimiento o ese estatus de lo que hacen los demás. El último tipo tiene que ver mucho con lo que el televidente Julio nos estaba diciendo hace un segundo, tiene que ver más con ese chequeo de las pequeñas cosas, ese asunto de revisar. Perdóname un momentico, ¿cuál último? El del compulsivo. Exacto. Yo le voy a pedir un favor. ¿Qué tal si lo dejamos ahí? Porque yo sé que ahí nos vamos a extender un poquito más. Perfecto. Porque tenemos. Entonces, mírelo, pues apunte ahí en las tareas, Natalia. Aquí María. le apunté la tareita. Porque nos vamos con llamada de televidente. Perfecto. Nos llama Fabiola Ochoa desde San Javier a la línea 268-6033. Muy buenas tardes, Fabiola, Parihueliando con vos. Buenas tardes, soy... Doña Fabiola. Fabiola, la escuchamos perfectamente. Buenas tardes, hoy cuando tengo tiempecito, los oigo creo que casi diario. ¿Y ya había llamado alguna vez? Sí, señora. Varias veces. Sí. Yo llamo cuando puedo y la línea no está como muy ocupada. Bueno, voy a preguntarle a la psicóloga de que si es genético, porque yo tuve 4 hijos, 3 son muy parecidos, en cambio la mayor es perfeccionista hasta para tender la cama. Sí, ella, el escritorio de ella, eso es impecable, la ropa de ella es impecable, todo es en orden, hasta para cepillarse los dientes. A ver si es genético, porque yo soy muy parecida a ella. En cambio los 3 son muy distintos a la mayor. ¿O será que uno es muy cansón? Bueno, señora doña Fabiola, qué rico parihuelar con ustedes. Síganos llamando. Este cafecito es por usted. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Parihueliando con vos. Entonces hablamos aquí, esos rasgos son hereditarios. Ella dice genético. Eso viene por la genética también. Y, perdón, ¿y si tiene que ver con los mayores en las familias?
y creo que las dos respuestas son las correctas. Y digamos que tenemos que entender que la personalidad es un constructo que hablamos en psicología, que hoy en día sabemos que tiene precisamente dos componentes. Un componente que es temperamental o biológico o genético, es decir, aquellos genes que vienen con nosotros y que nos hacen más propensos a tener cierto tipo de comportamientos. Pero hay un pedazo de nuestra personalidad que es el carácter, que es lo que aprendemos, que es lo que tiene que ver con nuestras familias, con el ambiente, con donde estamos. Y esto es fundamental porque tenemos que entender que nosotros no solo heredamos los genes de nuestros papás, sino que heredamos a los papás. Los papás generalmente están con nosotros. Quiere decir que los papás no solo aprendemos o no solo heredamos cosas por el temperamento, por nuestros genes, sino porque los vemos y ellos son nuestros ejemplos. Si doña Fabiola es una persona perfeccionista que siempre está organizando, pues es muy probable que su hija lo haya visto y en ese sentido se vuelva un referente para ella ese tipo de comportamientos. Y ahí, Natalia, dijiste algo fundamental que tiene que ver con el orden en las familias. El orden de los hijos en las familias implica que a veces el referente es distinto. Para un hijo mayor, los referentes claramente son sus padres porque son las personas significativas que están ahí. Pero a veces para los menores o para aquellos hijos que siguen, los referentes son otros. Pueden ser sus hermanos mayores, pero también uno empieza a darse cuenta que es que hay otros pares que también pueden ser referentes de forma mucho más fácil de lo que podía ser el hermano mayor, que generalmente cuando llega a la adolescencia sí se da cuenta que los otros, que sus amigos son importantes, pero es que en la casa, cuando hay otros hermanitos mayores, uno tiene de dónde aprender y de los amigos del hermano, o sea, hay nuevas influencias en esa familia que se vuelven fundamentales en el proceso de aprendizaje. La tendencia al orden y a los detalles, así como la prevención de los errores, son cualidades de este rasgo de personalidad común en la cultura occidental. Estamos hablando de ese ideal de ser un perfeccionista. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental. Hoy parihueleamos sobre ese ideal de ser un perfeccionista y lo hacemos con la psicóloga clínica María Antonia Lemos. Y seguimos invitándolos a que nos llamen a la línea 268-6033. En este momento recibimos llamada de Brian Sánchez desde Bello. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. Brian, ¿cómo le ha ido? Lo estamos escuchando perfectamente. Listo, ¿cómo están? Muy bien, bien, aprendiendo mucho. ¿Y usted cómo le ha ido con el programa? Muy bien, me parece muy bueno el programa. Bueno, señor, entonces aproveche aquí a la psicóloga, que es toda suya. María Antonia, te hago una pregunta. ¿Qué hacer en el caso de que yo, en lo personal, soy muy perfeccionista y ordenado, y en la casa son más bien relajados? ¿Qué hacer en ese caso? Como que a veces me frustra saber que organizo mis cosas muy bien y llega otra persona y de inmediato hace el desorden o deja todo mal puesto, cosas así. Bueno, Brian, muchas gracias por parihuelar con nosotros y un favor, le cuenta a todos sus vecinos del municipio de Bello que aquí está parihuelando con vos a las 4 de la tarde para que nos vean y nos llamen también. Un abrazo para usted y para los televidentes del municipio de Bello. Bueno, yo creo que lo que Brian pregunta es muy importante y tiene que ver con un asunto que es fundamental, y es que los seres humanos no vivimos aislados, vivimos en sociedad. Y ahí es precisamente donde tenemos que pensar hasta qué punto los rasgos de nuestra personalidad son adaptativos o no. Entonces, obviamente es muy difícil y es muy complicado cuando uno está conviviendo con alguien y uno organiza, por ejemplo, esta mesita y le queda muy bien y viene alguien a desordenársela, ¿cierto? Entonces, vienen los límites de hasta qué punto yo podría molestarlos a todos ustedes porque me están desordenando la mesa, o yo debo aceptar que como convivo con otros, pues en ese sentido también tengo que reconocer que ustedes tienen derecho pues como a hacer ciertas cosas. Entonces, la recomendación que yo te daría tiene que ver más con el asunto de pensar hasta qué punto tú puedes flexibilizar tu comportamiento para adaptarte a vivir, por ejemplo, con las otras personas que están en tu casa, y en qué sitios o en qué lugares ese rasgo de personalidad es fundamental y
por el contrario hasta muy importante para ti, porque a veces el perfeccionismo nos lleva a tener ese estatus que queremos muchos en ciertos lugares, como por ejemplo ser reconocidos en el trabajo o en lo académico. Por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio uno quería buenas notas para que los profes y las personas pues como que reconocieran sus capacidades. Entonces, en algunos asuntos ser perfeccionista y ser ese asunto de ser ordenado, juicioso, nos ayuda un montón. Pero cuando tiene que ver con asuntos en los cuales hay otras personas involucradas, debemos ser un poco flexibles para entender que nuestro perfeccionismo también va hasta donde empiezan los derechos de los demás, de poder estar en ese ambiente y convivir. María Antonia, ahorita se nos había quedado un tipo de perfeccionista que es el compulsivo, pero me gustaría que, aparte de explicarlo, nos dé un ejemplo, pero con el trabajo, porque hemos hablado mucho del orden, entonces rico también saber cuando una persona se está volviendo compulsiva en el trabajo, porque somos muchas veces los compañeros de trabajo los que podemos decir, amigo, venga, revisemos esto, de pronto te estás pasando con esto, entonces eso puede servir también a otros ámbitos. Creo que es fundamental y en el trabajo suena muy importante porque digamos que una persona compulsiva sería una persona que todo el tiempo quiere chequear que todo está muy bien y de alguna manera quiere mantener el control de todo lo que está haciendo, no solo él, sino aquellos a su alrededor. Entonces yo quiero revisar qué hizo la secretaria, si llamó a la persona de la manera como yo quería que la llamara, usted qué le dijo y qué le respondió y entonces qué le dijo después. O yo quiero revisar exactamente todo lo que tiene que ver con el informe que hicieron. ¿A qué me lleva eso? A que posiblemente yo pues me voy a sobrecargar de trabajo y no voy a poder pues como con todas las tareas. Y al mismo tiempo voy a empezar a tener unas malas relaciones interpersonales con mis compañeros de trabajo porque ellos se van a dar cuenta que yo no confío en nadie. O que supuestamente sí confío en ellos, pero que al mismo tiempo les estoy diciendo, no, eso no era así. La X más chiquita, por favor. Entonces eso obviamente molesta. Una persona que empieza a ser muy compulsiva es aquella que va revisando cada cosa que hace y como decíamos, ahí es donde está el problema. O sea, el perfeccionismo en sí no es un problema desde que lo sepamos manejar y sepamos entender que hay que flexibilizarlo a estar con otros y que yo puedo tratar de hacer muy bien mi trabajo, pero que también tengo que confiar en lo que hacen los demás. Bueno, si usted es perfeccionista, no solamente en su casa, sino en su trabajo, incluso en su círculo de amigos, y de pronto quiere hablar sobre ese tema, aquí tenemos a esta psicóloga clínica, María Antonia Lemos, para que parihuelen con nosotros en la línea 268-6033. María Antonia, y una de esas premisas a partir de la que usted trabaja, es que por aquí lo menciona, la frustración y los desaciertos son parte de la realidad. Y esa frustración fue una expresión que utilizó Brian cuando nos hizo la llamada desde Bello. Está bien que nosotros aprendamos a aceptar y adaptarnos, usted es lo que le propone a Brian, a otros televidentes que están en la misma situación, pero cuando ya no nos adaptamos y nos genera frustración, eso podría desencadenar en otro tipo de condiciones que no son óptimas para nuestra salud mental. Total, y digamos que precisamente por eso una de esas características que uno siempre les dice a los papás que hay que fortalecer en los niños es la tolerancia a la frustración. Es que crecer en una comunidad implica que a veces nos vamos a frustrar y no solo porque a veces los otros se equivoquen, no hagan las cosas como yo no quiero, es porque en la vida real las cosas no siempre o casi nunca salen como uno quiere. El ascensor no llega a tiempo, yo no consigo la gaseosa que me quiero tomar, si quiero un vaso de agua de pronto no me lo dan en ese momento, me lo dan 5 minutos después. Es decir, siempre tenemos que aprender a manejar la frustración. Y la baja tolerancia a la frustración es una de esas características que a veces se asocian con gran parte de los trastornos mentales o hasta trastornos comportamentales que tienen niños y adultos. La baja tolerancia a la frustración a veces explica muchas de las pataletas que vemos en los niños cuando, por ejemplo, están en un supermercado y no les dan algo. Por ejemplo, ahí tenemos una pataleta ocasionada por esa baja tolerancia a la frustración. Ya en el caso del perfeccionismo, que era lo que estábamos hablando, claro que vamos a tener trastornos mentales asociados muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, cuando queremos buscar la perfección en la imagen corporal, que puede llegar a que las personas, por ejemplo, desarrollen trastornos como la anorexia nerviosa, porque yo siempre quiero verme más flaca de lo que soy, más perfecta de lo que soy, con uno de los grandes problemas que tiene la salud mental, y es que precisamente cuando uno se obsesiona con una perfección, esto también tiene alteraciones a nivel cerebral que llevan a que las personas nunca se vean tal y como están. Entonces su imagen corporal se distorsiona y se ven a veces no más gordas, pero sí distintas a como se están viendo.
María Antonia, en este momento nos llama un amigo muy querido de Parihueliando con Vos, nos llama desde Pajarito, es don Víctor Balbín. Siempre le digo Balbín, pero hoy se lo va a decir bien, bien perfecto, Balbín. Adelante, Víctor, un abrazo, Parihueliando con Vos. Claro, Natalia, muy buenas tardes, Parihueliando con todos ustedes. Qué rico, adelante, Víctor. Placer de saludarlos a usted, al amigo Andrés Regifo, que son ustedes muy amables y en estos días que estuve por allá me hicieron sentir muy bien y me sentí un protagonista más. ¿Cómo no? Es que lo son nuestros televidentes. Es un placer de contar con ese equipo tan especial que tienen todos ustedes. A la doctora, una muy buena tarde. Saludando desde acá, desde Pajarito, San Cristóbal. Pues sí, no, pues lo de la perfección sí, de pronto sí me gustaría preguntarle, pues una de tantas inquietudes que tengo, que qué tan malo, qué tan bueno es ser tan perfeccionista, porque yo me estreso demasiado con esa parte y no sé hasta dónde soy perfeccionista, pero con la parte de la logística me estreso demasiado y empiezo a temblar porque todo salga muy bien. A veces en la casa exijo un poco también, aunque también tengo que mejorar mucho porque a veces el reblujo trata de salirse un poco de mis manos porque me mantengo en mucho movimiento y hago un poco de reblujo y sé que allí tengo esto y lo otro y me resulta de pronto más fácil así, pero tengo que mejorar mucho en cuanto a eso y eso es todo. Quería saludarlos, felicitarlos. Una feliz tarde y qué gran placer, muy amables, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Víctor, por parihueliar con nosotros. Recuerda la primera frase que dijimos, nadie es perfecto, todos estamos en construcción. Ahora la psicóloga María Antonia nos va a contar qué le vamos a responder a Víctor. Estaba pensando que Víctor hace una pregunta fundamental y es entender que el perfeccionismo tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿cierto? Entonces digamos que esas ventajas creo que todos en parte ya las sabemos y otras ya las hemos nombrado. Cuando uno está haciendo las cosas muy bien, pues obviamente de alguna manera recibe un reconocimiento por eso y además uno puede sentir una satisfacción interior de saber que las cosas están saliendo como uno espera que deban salir. Sin embargo, Víctor hizo énfasis en uno de los factores más importantes a considerar y es hasta qué punto la búsqueda de la perfección nos estresa y nos empieza a angustiar. Precisamente ese es el momento de parar porque tenemos que entender que no siempre las cosas van a salir bien y especialmente que nada sale perfecto. Eso digamos que es lo fundamental. Y en ese sentido es entender que cuando algo nos sale mal, de eso también podemos aprender precisamente que era la frase de la que estamos hablando al principio, cómo del error se aprende, cómo aunque siempre queremos que las cosas nos salgan perfectas, es muy probable que nos equivoquemos porque es normal equivocarse, hace parte de ser seres humanos. Eso sería borrar nuestra naturaleza humana, el entender que somos seres falibles y es del error que aprendemos. Generalmente casi todos nosotros cuando tenemos experiencias de aprendizaje decimos, es que cuando yo me equivoqué en esta cosa aprendí qué. Generalmente ahí es donde más aprendemos, especialmente porque se vuelve un aprendizaje emocional y los aprendizajes emocionales son aquellos que son los más significativos para la vida. Muchos de nosotros a veces no sabemos los conceptos que nos enseñaron en el colegio, pero sí sabemos las cosas que aprendimos por la experiencia, que nos dejó como una marca y en ese sentido los aprendizajes emocionales son fundamentales, por eso los errores son fundamentales. Uno a veces dice, es que a mí me fue tan mal en esto que me pasó que yo ya aprendí a relajarme, es que a mí me salió esto muy mal, entonces yo ya aprendí que igual si las cosas no salen bien pues nada pasa, uno no se muere y eso es fundamental, es como tratar de hacer las cosas lo mejor posible entendiendo que equivocarse hace parte de ser seres humanos. María Antonia, y mientras nos llaman los televidentes a esa línea 268-6033, yo quisiera que profundizáramos un poquito más sobre esos trastornos mentales asociados a la perfección. Ya nos tocó uno de ellos y es esa imagen corporal distorsionada, ¿cierto? Porque muchas personas de pronto no tienen esa claridad, como lo decíamos al principio del programa, de la delgada línea, pero si de pronto usted menciona otros de esos trastornos mentales, de pronto van a decir, bueno, es que yo estoy llevando ese perfeccionismo a un límite que se está desbordando. Total, digamos que otra de las cosas que se asocia mucho al perfeccionismo tienen que ver con los trastornos de ansiedad y en los trastornos de ansiedad tenemos distintos trastornos. Entonces personas que se empiezan a angustiar porque la casa no esté perfecta como debe estar.
Entonces este asunto de que las cosas no estén perfectos como deben estar, porque todo el tiempo están a veces hasta evitando hacer algo, precisamente hace parte de uno de los trastornos de ansiedad, que es un trastorno que además imposibilita mucho el funcionamiento de las personas, que es el trastorno obsesivo compulsivo, en el que las personas todo el tiempo están chequeando que todo esté bien, están chequeando que no vaya a pasar nada malo. Que también sabemos que no es solo el perfeccionismo lo que explica este trastorno. A veces las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo tienen ciertas ideas en su cabeza que son muy mágicas, como pensar que en la medida que yo chequee todo lo que está a mi alrededor no le va a pasar nada a mi familia. Entonces, de alguna manera, para yo tener ese control, que vuelve a ser como la palabra que empieza a salir aquí, que es muy importante, esa necesidad de controlar aún lo que yo me estoy imaginando que podría pasar porque está en mis pensamientos, yo empiezo a hacer comportamientos que para otros resultan, pues, no los más adaptativos o no los más normales, como chequear la llave del baño varias veces, como limpiar varias veces la casa, como cerrar varias veces el carro, y muchos comportamientos que aún en la cotidianidad las personas le dicen: usted está volviéndose como muy obsesivo, usted se está volviendo como muy compulsivo, y que hace parte de esos trastornos mentales que también conocemos. Otro de los trastornos, digamos que fundamentales, yo creo que más importantes, que a veces están involucrados con el perfeccionismo, tiene que ver con la fobia social. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto susto a equivocarnos socialmente que le empezamos a tener miedo a estar con otros, porque yo puedo comer mal, de pronto se me riega algo de la comida, ¿qué van a decir de mí? Entonces, esa idea de que queremos que todos nos vean como perfectos o como buenos para todo, pues hace que no nos podamos equivocar en nada y nos desemboca problemas como ese. Ese ideal de ser un perfeccionista. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y estamos parihueleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con vos, hoy parihueleamos de salud mental, lo hacemos sobre ese ideal de ser un perfeccionista con la psicóloga clínica María Antonia Lemos, y los invitamos a que nos sigan llamando 268-6033 para que la aprovechen. Ya saben que hoy pueden parihuelear sobre ese tema del perfeccionismo. Y retomando precisamente todo lo que hemos hablado en el programa, ¿qué tal si ya empezamos a dar algunas pautas? ¿Es posible dar una transición? Estamos hablando que es un rasgo de personalidad, entonces uno diría: no, es así tenemos que morirnos, perfeccionistas, y llevarlos al límite, o de pronto podemos bajarle un poquito al voltaje y adaptarlo y bajarle también. Yo creo que una de las premisas que tenemos todos los psicólogos clínicos y por las que trabajamos es que aquellas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad y con nuestra salud mental, afortunadamente siempre se pueden cambiar. Y la personalidad es una de esas cosas. Precisamente como lo aprendemos en el ambiente, también lo podemos desaprender o aprendemos nuevas formas de ser. Entonces, a veces empezar a ser más flexibles, entender que el error hace parte de la vida, es fundamental. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, que cuando uno se equivoca o cuando uno tiene un mal día y las cosas le salieron mal, habría que pensar qué fue lo peor que pasó. ¿Realmente sí fue tan grave como yo me lo estaba imaginando? ¿Las consecuencias sí son tan severas como yo pensaba? Porque nuestra cabeza en general imagina cosas mucho peores de las que pueden hacer. Nuestra cabeza es muy buena a veces para recordar momentos malos, pero cuando ustedes miran hacia el futuro, uno siempre tiene una mirada del futuro muy particular, muy sesgada, centrada en ciertas cosas. Cuando somos muy optimistas, posiblemente uno solo se centra en: me va a ganar la lotería, las cosas me van a salir muy bien. Pero cuando estamos ansiosos o nos estamos sintiendo mal o estamos mirando lo malo que podría pasar o eso malo que podría suceder frente al error que yo puedo cometer, es muy probable que catastroficemos la situación, es decir, que la veamos peor de lo que es. Entonces, uno de esos consejos fundamentales es hacernos la pregunta siempre: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Realmente sí será tan grave como yo me estoy imaginando? ¿Qué pasa cuando uno se equivoca? ¿Sí es tan complicado? Creo que eso sería un muy buen consejo. Y eso entonces, cuando la persona está pues tan pesimista y está diciendo: no, metí las patas en el trabajo, me van a echar mañana o pasado mañana, ya se está visualizando afuera del trabajo y ni siquiera eso va a pasar.
y está, entonces ya empieza a somatizar, se empieza a poner enfermo, ¿eso cómo se trabaja o qué hay que hacer? Entonces, digamos que una de las partes importantes sería trabajar esos pensamientos, lo que decíamos ahora, empezar a cuestionar los pensamientos y decir, realmente yo puedo hacer algo frente a eso. A veces creemos que la preocupación es una actividad positiva y en el fondo la única vez en la que la preocupación es positiva es cuando nosotros tenemos control sobre lo que va a pasar. Si yo me preocupo por no dejar las llaves de mi carro adentro, eso me sirve para saber que antes de bajarme del carro tengo que coger las llaves y recordármelo. Pero cuando yo me empiezo a preocupar porque mi jefe no amanezca bravo conmigo, pues realmente todavía ninguno de nosotros sabe hacer telepatía o leer la mente como para mandarle razones al jefe. Entonces, esos son los momentos de preguntarme, yo tengo control sobre esto, en este momento puedo hacer algo al respecto, o eso simplemente ya pasó. ¿Qué más podemos hacer? Podemos regular el cuerpo, y a veces regular el cuerpo implica, por ejemplo, respirar bien. Muchos de nosotros pocas veces hacemos respiraciones profundas y pausadas en el día que le ayuden al cuerpo a simplemente descansar. La respiración profunda es uno de los ejercicios más importantes que tenemos desde el punto de vista de la salud mental y a veces de la salud física para combatir al estrés, que es fundamental. ¿Qué más nos sirve cuando estamos tan angustiados por algo que pudo haber pasado? Hacer actividad física. La actividad física también es de esos remedios que creo que para todo están, porque nos permiten eliminar hasta esas toxinas que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, pero además nos ayudan a estar mejor físicamente y mentalmente, porque cuando hacemos actividad física, nuestro cuerpo puede tener refuerzos o puede tener esa sensación que da el hacer una actividad divertida y bueno. Rápidamente, esa actividad física usted acaba de decir divertida, pero cuando son pasivas como el yoga, sí sirven, cuando son... Totalmente. Porque uno siempre está haciendo actividad física, no, tengo que salir corriendo. Ok, digamos que ahí tenemos que diferenciar dos tipos de actividad. Cuando hablamos generalmente de actividad física, estamos hablando de una actividad que eleva las pulsaciones del corazón y como quien dice nos va entrenando. Sin embargo, el yoga, el mindfulness que ahora está como tan de auge, son actividades que son muy buenas, tanto para nuestra salud física como nuestra salud mental, porque permite precisamente que la mente pueda centrarse no en asuntos del futuro o en asuntos del pasado, sino en el presente, y las personas puedan estar haciendo lo que realmente están viviendo, tengan conciencia plena. María Antonia, y antes de sacar las conclusiones de nuestro programa, ¿qué tal si abordamos un poquito lo que usted nos mencionó ahora? Este es un rasgo de personalidad que tiene dos condiciones. Una que puede ser por cuestiones biológicas que nosotros asumimos, obviamente ser perfeccionistas, y también el hecho de los referentes que tenemos en nuestros hogares. Entonces aquí una responsabilidad grandísima que tenemos los padres hacia los hijos. Se puede trabajar entonces si conocemos estas condiciones con nuestros niños desde pequeños para bajarle el perfeccionismo o que lo sepan manejar. Totalmente, con los niños y con los adolescentes sí que es fundamental que les enseñemos que el error hace parte de lo normal de ser seres humanos. Entonces, como cuando se equivocan en un examen, claro, yo puedo entender que a veces hay que revisar qué fue lo que pasó, si no estudiaron, etcétera, etcétera, pero también hay que decir, ok, ¿cómo vamos a hacer para mejorar esto en el futuro? Que eso también sea una experiencia de aprendizaje, entendiendo que además todos nos podemos equivocar por ansiedad, porque simplemente nos preocupamos. Una de las formas como a veces los papás más pueden ayudar a sus hijos a manejar rasgos como el perfeccionismo o la ansiedad es simplemente hablando con ellos. La comunicación es fundamental y ponerse uno también como referente y contar, a mí me pasaba eso y yo aprendí a relajarme, a regularme. Sí, yo también a veces me he equivocado en ese tipo de cosas y he aprendido a manejarlas. Es decir, cuando ellos hablan desde ellos como un referente hacia sus hijos, nos sirve un montón porque ellos son sus modelos a seguir. Entonces, si mi papá se equivoca, yo también puedo hacerlo. Y si además de eso, él sabe manejar el error y no se angustia, pero aprende de él, pues yo como niño o adolescente también puedo hacerlo. María Antonia, no sé si estoy equivocada, pero yo veo que en la educación antes teníamos que ser perfectos y teníamos que sacar ese 10 siempre, papás muy exigentes porque querían que mejoráramos mucho, pero ahora está esto de la disciplina positiva, todo está muy bien, todo lo hiciste muy bien, mi amor. ¿Hasta qué punto eso es bueno? ¿Dónde está el equilibrio? Creo que la palabra fundamental, Natalia, es equilibrio, y creo que es fundamental porque nos estamos empezando a mover entre corrientes que cada una de ellas es más extrema que la otra. Entonces todo era castigo, ahora todo tiene que ser refuerzo, y es entender el valor de todos estos elementos que además son fundamentales en la crianza al mismo tiempo. Las personas necesitamos tener estándares porque son los estándares lo que nos reta. Si uno no se propusiera ser mejor, pues de alguna manera no trataría todos los días de hacer mejor las
otras cosas. Entonces, claro que los niños necesitan de alguna manera tener estándares a los cuales llegar. ¿Qué necesitamos? Que esos estándares sean realistas y no ideales como a veces los ponemos, donde queremos que todo sea perfecto, que sea un niño 10 en todo, sino que necesitamos que ellos desarrollen aquellas cosas positivas en lo bueno que tienen. María Antonia, y una frase muy corta, por favor, porque ahora sí ya nos pone la música para que se acabe el programa, la conclusión con la que nos debemos quedar en Parihueliando con Vos. Cortico mucho, por favor. Yo creo que lo fundamental que tenemos que aprender es que ser seres humanos es ser seres falibles, que nos podemos equivocar, que la perfección es un rasgo de personalidad, pero que debe ser flexible, es decir, se trata de ser buenos y lo mejor posibles, pero no perfectos. No necesitamos seres invencibles ni héroes, necesitamos seres humanos, felices en nuestra sociedad. María Antonia Lemos, psicóloga clínica, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a nuestros televidentes también muchas gracias por acompañarnos en esta cita de las 4 de la tarde todos los días. Por hoy finalizamos Parihueliando con Vos, pero como siempre los invitamos para que sigan disfrutando de la programación de Telemedellín, siempre con vos.